Hermanos y amigos, reciban un caluroso y fraternal saludo. En estos momentos de cuarentena, de aislamiento, de expectativa de un posible contagio por un virus fuerte, de fácil propagación, es lógico que muchos de nosotros estemos angustiados y estemos preocupados. Esta preocupación se puede convertir en aburrimiento, en tristeza, en desgano, en un estado de falta de ánimo, a tal grado que la depresión, el mal genio, las agresiones puedan salir a flote y perturbar nuestra tranquilidad. La tristeza y la angustia pueden llegar no solamente por una pandemia como la que estamos viviendo, pueden llegar a nuestras vidas por diferentes circunstancias. Cuando un amigo muy querido, con el que se comparten muchos espacios, se aleja de nosotros, bien porque se mude a otra ciudad o porque nosotros mismos sean los que nos traslademos, o simplemente esos amigos deciden alejarse de nosotros porque quizás tienen otros intereses. Cuando fallece un ser querido de la familia o un amigo muy allegado, también llega a nosotros la tristeza, la angustia. Cuando nos sentimos rechazados por personas, por muchos aspectos, por el hecho de ser creyentes, por no frecuentar los sitios que ellos frecuentan, por no hacer las cosas que ellos hacen, y nos tildan de aburridos, nos tildan de santurrones. Cuando no somos aceptados en una empresa en la cual deseamos ingresar o trabajar, cuando no somos aceptados en una institución de educación como la universidad, por ejemplo, cuando un proyecto o un sueño que tenemos en el que hemos invertido mucho tiempo se viene a pique, cuando somos despedidos de un lugar de trabajo o de una institución, cuando es común, por ejemplo, que un enfermo o un familiar de un enfermo al cual le acaban de dar esa noticia que le queda poco tiempo de vida, experimente tristeza, angustia, dolor y temor. Son muchos los motivos por los cuales nos podemos sentir tristes y angustiados. Y creo, amigos y hermanos, que todos hemos experimentado sentimientos como los que acabo de describir. Por consiguiente, considero que todos, sin temor a equivocarme, conocemos el sentimiento de tristeza y el sentimiento de angustia. ¿A quién acudir? ¿Qué hacer? Creo que lo más conveniente es acudir a alguien que ya conozca este tipo de sentimiento, que lo haya experimentado, para que con experiencia propia nos pueda acompañar y nos pueda aconsejar. Y esta persona que te quiero presentar hoy es la persona de Jesús. Quiero compartirte lo que Jesús podría decirte acerca de la soledad, acerca de la tristeza y acerca de la angustia. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, la palabra nos narra el caso de un amigo de Jesús. Se enferma Lázaro, amigo de Jesús, y sus hermanas Marta y María le mandan a avisar a Jesús que Lázaro había enfermado. Y Jesús amaba a Lázaro y amaba también a sus dos hermanas, a Marta y a María. Vino pues Jesús y visitó a Lázaro, pero encontró que Lázaro ya llevaba 4 días en el sepulcro. Y Marta, la hermana de Lázaro, cuando ve a Jesús, le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto.
me suena a un reclamo directo. ¿Por qué te demoraste tanto en venir? María, cuando llega donde se encontraba Jesús, también al verle, le hace un reclamo en forma similar. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y entonces Jesús, al verlas llorando y al ver a los judíos que los acompañaban también llorando, dice la palabra que se entristeció en espíritu y se conmovió, y Jesús lloró. Y algunos de los que acompañaban a la familia dijeron: ¿no podía este que le abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Mire, siempre, hermanos y amigos, nos estamos preguntando el porqué de las cosas, el porqué de las situaciones, el porqué de los acontecimientos. Si hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. ¿Y no podría este que le devolvió la vista al ciego haber evitado que Lázaro muriera? Pero hoy nosotros hacemos recriminaciones en forma muy similar a las que estos amigos le hicieron a Jesús en aquella oportunidad. Y le decimos al Señor: ¿por qué permitiste que me ocurriera esto? ¿Por qué no impediste que me pasara esto o aquello? Jesús mismo, en la muerte de Lázaro, manifestó: esta enfermedad no es para muerte, esta enfermedad es para la gloria de Dios. Esta enfermedad es para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, aquí aprendemos de Jesús que no le debemos preguntar al Señor el por qué nos ocurre esto o lo otro. Enfoquémonos en entender el para qué nos pasan algunas cosas, el para qué enfrentamos determinadas situaciones. En un caso como el anterior, Jesús mismo nos diría de la siguiente manera: quizás has sentido la soledad, dolor, tristeza o angustia porque se te fue o falleció alguien que amas. Yo sé lo que es ese sentimiento, diría Jesús. Mi buen amigo Lázaro murió y compartí el dolor que tenían sus hermanas Marta y María. Perder a Lázaro fue como que me hubieran atravesado el corazón con un puñal, y por eso lloré. Quizás te hayas sentido también traicionado por alguien en alguna ocasión. Alguien quizás te traicionó sentimentalmente. Alguien quizás te traicionó en un negocio o como socio o en un proyecto. Alguien te traicionó en la intimidad, en tu confianza, y divulgó algún secreto tuyo. Alguien quizás en quien confiabas y le serviste de codeudor en alguna deuda, le serviste de respaldo, y te viste en la penosa necesidad de pagar esa deuda por aquella persona. Alguien en quien confiabas quizás te vendió de alguna manera. Jesús, en un caso como este, también te diría: una de las experiencias más feas de mi vida sucedió momentos antes de morir en la cruz. Había vivido 3 años en intensa actividad con mis 12 amigos más cercanos. Juntos todo el tiempo. Habíamos comido, habíamos viajado y habíamos ayudado a muchas personas. Pero mi amigo Judas me traicionó. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo me sentí cuando me traicionó alguien tan cercano? En otra ocasión,
encontramos una experiencia de Jesús de la cual podemos extractar muchas enseñanzas. Y esta experiencia la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 36. Y dice la palabra del Señor. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. De esta porción de la palabra, con la experiencia de Jesús ahí mismo, creo que podemos aprender muchas cosas y podemos aprender principalmente qué hacer en momentos de temor y de angustia. Y creo que Jesús mismo nos podría contar esta historia de la siguiente manera. Amigos, llevé a los otros 11 discípulos conmigo a orar antes de ir a la cruz. Sabía que pronto enfrentaría una situación muy difícil, padecer y morir por los pecados de cada ser humano sobre la tierra. Por eso le pedí a Pedro, a Jacobo y a Juan que oraran conmigo. Pero ¿saben algo, amigos? Se durmieron. Justo cuando más los necesitaba, mis mejores amigos me fallaron. Eso nos diría Jesús. Entonces, vemos a un Jesús que expresa una intensa emoción, una mezcla de temor, de horror, pero más adelante de desengaño y de desilusión por el comportamiento de sus discípulos. Al temor y la angustia que tenía Jesús, a ese temor se le añadió desilusión, desengaño. Jesús sabe lo que significa que alguien cercano nos abandone. Su corazón se conmueve cuando lloras porque estás triste y solo. ¿Qué entiende Jesús a los que están en estas situaciones? Claro que sí. Los entiende a las mil maravillas porque Él pasó por situaciones similares a las tuyas. Él siente tu soledad, amigo. Él siente tu temor, Él siente tu angustia, porque Él fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por eso Jesús siente tu dolor. Aún la muerte la puedes enfrentar con la seguridad que lo que hay después de este paso temporal por la tierra no es un Dios con un rostro fruncido y listo para condenarte, no, sino un Dios alegre y amoroso que te invita a entrar en su gozo con los brazos abiertos de par en par. De Jesús podemos aprender muchas cosas en momentos de temor y de angustia. Y lo primero que aprendemos de Jesús es que debes rodearte de personas que ames y de personas que confíes. Debes rodearte de familia y de amigos. Jesús se llevó aparte a 3 de sus discípulos más cercanos. Eran sus discípulos, pero también eran sus amigos. Ellos eran Pedro, Jacobo y Juan.
Nunca, amigo, nunca en medio de la tristeza y en medio de la angustia estés solo. Rodéate de familiares, rodéate de amigos, preferiblemente creyentes en Dios. Tal vez en este momento estés pensando, es que nadie me llama. Pero sabes una cosa, a Jesús nadie lo llamó. Él llamó a sus amigos. Aprende de la iniciativa de Jesús. Lo segundo que podemos aprender de Jesús en momentos de tristeza y de angustia es que debes compartir tu tristeza y debes compartir tu angustia. Comparte tu situación. Jesús les abrió el corazón y les dijo que se sentía triste y que se sentía angustiado. ¿El Hijo de Dios vulnerable? Pensarán algunos, por supuesto. Él era 100% Dios porque era el Hijo de Dios y era 100% hombre porque era el Hijo de la Virgen María. En la tristeza y en la angustia jamás estés solo. No dejes para hablar de tus problemas cuando quedan segundos para explotar y que ya no puedas encontrar ayuda. Jesús abrió su corazón y compartió su situación. Abre tú, amigo y hermano, tu corazón y comparte con otras personas sobre tus temores, sobre tus angustias. No esperes acumular para explotar como una olla a presión. Lo tercero que podemos aprender de Jesús en momentos de temor y de angustia es que debes solicitar acompañamiento, sin orgullo, sin personalismos. Jesús les pidió a sus 3 amigos, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo, y luego se fue a orar. Jesús solo quería la compañía de ellos, de sus íntimos. Solo quería saber que estaban ahí presentes con Él. Y es que en la angustia tan solo la presencia de un familiar o de un amigo reconforta y da seguridad. Tan solo una mano sobre nuestra mano me puede reconfortar en momentos difíciles. La cuarta cosa que podemos aprender de Jesús en momentos de temor y de angustia es que debes orar. Pero debes hacer una oración en la dirección correcta. Y Jesús nos enseña cuál es la dirección correcta para orar. Jesús, cuando oraba en esa porción que acabamos de leer, decía: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago tan amargo, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Pida en oración creyendo, pero acepte la perfecta voluntad de Dios nuestro Señor. Y sígale siendo fiel a Él sin importar la respuesta. Lea el pasaje de nuevo, amigo, y va a mirar y va a ver que Jesús hizo esta oración en 3 ocasiones. 3 veces la hizo. Y lo otro que aprendemos de Jesús en momentos de tristeza y de angustia es: no caiga en tentación, venza la tentación. 3 veces oró Jesús, y cada vez que terminaba de orar y regresaba donde sus amigos íntimos, los encontraba dormidos. Y Jesús no hizo un espectáculo al ver que básicamente lo habían abandonado en oración. Y Jesús no dijo: no, tiro la toalla, y si por esto voy a morir, mejor no muero, porque no puede ni siquiera acompañarme 1 hora. Jesús venció la tentación de no seguir adelante, aunque sus amigos le hayan fallado. Jesús mismo les había dicho: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y dicho y hecho, momentos después, cuando Jesús fue arrestado, sus discípulos prefirieron salvar su vida y huyeron.
Pero nos podemos preguntar, ¿cuál puede ser la tentación en medio de una angustia? Y la tentación, las tentaciones son muchas. Hay una tentación, por ejemplo, de convertirse en corrupto. Puedes atreverte a hacer cosas o a participar en cosas que difícilmente lo harías en condiciones normales, en otras condiciones. Puedes, por ejemplo, resentirte con Dios. Puedes murmurar contra otros. Puedes abandonar la fe. Puedes ir incluso con brujos, ir a que te lean la mano y visitar esas otras, todo ese tipo de personas que solemos o suelen ir personas en momentos de angustia. Cuidado, amigo y hermano. Ora y permanece en la fe. Busca como compañía a personas que tengan la misma fe tuya, la misma fe en Cristo Jesús, y reúnete con ellos. Y muy importante, no enfrentes la vida solo. Piensa por un instante, cuando te has sentido triste y angustiado, ¿has recurrido a Dios para encontrar en Él el consuelo que necesitas? Recuerda que en Cristo encontrarás consuelo y el acompañamiento que necesitas en esos momentos de tristeza y de angustia. No enfrentes la vida solo, amigo o hermano. Cristo está siempre de tu lado. Cristo te entiende. En Él encontrarás consuelo. Oremos. Señor, estoy seguro que me amas y que sientes el dolor, la angustia que yo siento en determinados momentos. Porque tú viviste los mismos momentos, las mismas situaciones que yo vivo. Y por eso me entiendes y por eso mantienes los brazos dispuestos, los brazos consoladores alrededor mío. Gracias, Señor, porque fuiste igual de humano que yo. Por eso me entiendes. Por eso te entristeces juntamente conmigo. Y por eso lloras cuando yo lloro. Gracias, porque en ti puedo encontrar consuelo. Gracias, porque en ti puedo encontrar compañía en momentos de tristeza y en momentos de angustia. A ti la honra y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos.